En el episodio anterior, las pasiones que hierven bajo los muros de la promesa alcanzaron una nueva temperatura. Nadie parecía capaz de frenar las decisiones precipitadas, los silencios que pesan más que las palabras, las miradas que, sin proponérselo, revelan más de lo que deberían. Ángela, impulsada por un deseo tan puro como imposible, se enfrentó a su madre, Leocadia, por primera vez sin temor. Lo que empezó como un juego de manipulación materna, el compromiso con Beltrán, terminó por convertirse en un campo minado de emociones y mentiras. Y ahora, en el amanecer de este lunes 3 de noviembre, esa partida está a punto de estallar. Mientras las campanas de la capilla marcan las primeras horas, Leocadia se despierta antes de que el sol termine de despejar la neblina. En su rostro se mezcla la ansiedad y el cálculo, esa mezcla venenosa que siempre la ha mantenido en pie. Pero esta vez hay algo distinto en su respiración. Sabe que su hija está dispuesta a perderlo todo, y en el fondo, esa determinación la asusta más que cualquier enemigo. Ángela ya no es la niña que se doblegaba a sus deseos, ahora es una mujer que siente, que decide, que ama. Y ese amor, hacia Curro, es, para Leocadia, una amenaza tan grande como la pobreza. La joven, por su parte, camina por el jardín con una carta doblada entre las manos. La ha escrito durante la noche, con tinta temblorosa, dirigida a su madre. No para suplicar, sino para advertir. Si no me dejas marchar con Curro, no habrá boda, no habrá fortuna, no habrá obediencia. Sus dedos tiemblan, pero no de miedo, sino de una extraña paz. La decisión está tomada. En su mente, las horas que pasará lejos del palacio junto a Curro significan la libertad que nunca ha conocido. Cuando Leocadia la encuentra, la observa desde la distancia unos segundos. El viento juega con el cabello de su hija, y por un instante, casi siente ternura. Pero esa emoción es un lujo que no puede permitirse. Se acerca con paso firme. ¿Qué significa esto?, pregunta alzando la carta. Ángela, sin apartar la mirada, responde con voz baja pero firme. Significa que no quiero vivir una vida comprada. Leocadia ríe, una risa seca, casi cortante. La vida entera es una transacción, hija. ¿Cuándo lo entenderás? Pero en los ojos de la joven hay algo que no se negocia. Lo que ella siente por Curro no se compra ni se vende. Es precisamente eso lo que hace temblar a Leocadia. No sabe cómo dominar algo que no puede controlar. Y en esa impotencia, nace el germen de su futura amenaza. Beltrán, ajeno al torbellino de emociones que se prepara, se presenta en el salón principal para discutir los detalles del compromiso. Lleva la sonrisa del que cree haber hecho un buen negocio. Leocadia lo recibe con cordialidad fingida, y durante unos minutos todo parece ir según lo previsto. Hasta que él, con la franqueza torpe de quien no sabe medir las consecuencias, deja escapar la verdad. Doña Leocadia, le agradezco su generosidad, pero preferiría que Ángela sepa todo, antes de que, titubea, pero sigue, antes de que crea que la he elegido solo por amor. Ella lo mira, sin entender. ¿Qué estás diciendo, Beltrán? El joven respira hondo, y la sinceridad se convierte en su condena. He hablado con su hija. Le he contado lo de la dote. Pensé que era lo correcto. El silencio que sigue es espeso, casi físico. Leocadia siente cómo el mundo se le encoge en el pecho. Por un instante, ni siquiera logra articular palabra. Esa traición no es solo una imprudencia, es una humillación pública, una grieta en la máscara de respetabilidad que tanto le ha costado mantener. ¿Has hecho qué?, susurra finalmente. Beltrán intenta justificarse, pero ya es tarde. La sonrisa de Leocadia se ha borrado. En su mirada hay una mezcla de incredulidad y furia. Él no lo sabe, pero acaba de firmar su sentencia dentro del palacio. Mientras tanto, en los pasillos de servicio, la vida continúa con su ritmo habitual, ajena a los dramas de los nobles. O eso parece. Lope revisa los ejemplares del periódico local junto a Candela y Simona. La risa del cocinero se apaga al encontrar, entre las páginas, una columna firmada por Madame Cocotte. Las recetas son idénticas a las suyas, incluso los pequeños errores de puntuación, los giros de lenguaje, los ingredientes secretos. El desconcierto lo paraliza. Esto es mío, murmura, pasando el dedo por la tinta fresca. Cada palabra. Simona lo mira con preocupación. ¿Quién podría haber hecho algo así? Candela, más pragmática, responde. Alguien de aquí, Lope, alguien que te ha estado observando.
La sospecha se extiende como un virus. En la cocina, todos se miran con desconfianza. El hallazgo parece pequeño, pero es el comienzo de algo más grande. Una traición silenciosa que amenaza con dividir incluso a los más leales. Enora, que ha regresado al hangar para trabajar con Manuel, recibe la visita inesperada de Toño. Él intenta recomponer los puentes rotos, hablarle con la sinceridad de quien aún guarda un rincón de esperanza. Pero la joven francesa, marcada por el pasado, prefiere mantener las distancias. No quiero volver atrás, Toño. No ahora que empiezo a sentir que pertenezco a algún sitio. Sus palabras duelen, pero son necesarias. Él asiente, resignado. Enora vuelve a sus planos, a los motores, a la soledad que la protege. Afuera, el sonido del martillo y el viento parecen acompañar su silencio. De vuelta en el ala noble, Martina intenta disimular el nerviosismo que le causa el encuentro pendiente con Jacobo. Había prometido cenar con él, pero su mente está en otra parte, perdida entre las preocupaciones por Adriano y la fragilidad de Catalina. Cuando Jacobo aparece, su mirada la atraviesa. ¿Otra vez lo has olvidado?, dice con tono helado. Martina intenta disculparse, pero las palabras tropiezan. Adriano, al verla así, interviene con calma. No seas tan duro, Jacobo. Hay días que uno no elige el peso que carga. La tensión se disuelve a medias, pero en el rostro de Jacobo queda una sombra de celos que, más adelante, podría encender fuegos mayores. Mientras en los rincones nobles la ira se viste de cortesía, en los bajos fondos del palacio la desesperación se disfraza de deber. Petra, aún débil tras sus problemas de salud, se obstina en seguir trabajando. La humillación de haber sido amenazada por Cristóbal pesa sobre ella, y su orgullo no le permite flaquear. Samuel, que la observa desde la sacristía, percibe el peligro. Cuando ella casi cae al suelo, él la sostiene. No tienes que demostrar nada, Petra, le dice con voz suave. Ella se aparta bruscamente, incapaz de aceptar compasión. No necesito tu piedad, padre. Pero la verdad es que la necesita más de lo que admite. En el fondo, bajo esa coraza, Petra está aterrada por perder su sitio, por volverse invisible. Y Samuel lo sabe. En una esquina apartada del palacio, María Fernández se prepara para su decisión más dura. Pía le ha ofrecido acompañarla, pero en sus ojos hay más miedo que determinación. Las palabras de la partera, Paca, resuenan como una sentencia. El procedimiento es arriesgado, puede costarle la vida. Pero María no ve otra salida. En el silencio de su habitación, acaricia su vientre una última vez, sin saber si llora por miedo o por culpa. Dios mío, dame fuerzas, susurra. Y mientras cada personaje libra su propia batalla, el eje de todo, la casa de los Luján, parece latir con un rumor subterráneo, como si las paredes mismas guardaran secretos a punto de salir a la luz. En el despacho de Leocadia, la tensión entre madre e hija alcanza un punto sin retorno. Ángela ha regresado del jardín y se enfrenta a su madre con una serenidad que no parece de este mundo. He hablado con Beltrán, dice, cruzando los brazos. Me ha contado todo. Leocadia aprieta los labios, incapaz de disimular el temblor de sus manos. Ese insensato, murmura, no debió hacerlo. No, madre, debió hacerlo, replica Ángela, porque yo merezco saber la verdad. El aire se corta, la voz de Leocadia se vuelve áspera. ¿Verdad? ¿Qué sabes tú de la verdad? Toda tu vida te la he dado yo. Sin mí no serías nada. Y por eso quiero ser algo por mí misma, responde la joven, con un hilo de voz que, sin embargo, retumba como un trueno. Leocadia siente que la pierde. Esa frase le suena a condena. La mirada de su hija no es la de una muchacha enamorada, sino la de una mujer dispuesta a romper las cadenas. Si cruzas esa puerta, no vuelvas, dice Leocadia con frialdad. Ángela la mira por última vez, con lágrimas contenidas, y responde. Entonces, adiós. La puerta se cierra, y en ese golpe seco parece derrumbarse una historia de control y sumisión. Leocadia queda sola, rodeada de papeles y de silencio. Pero en su mente ya se forma un nuevo plan. No será la primera vez que reconvierta una derrota en una amenaza. No permitirá que Curro, ese muchacho sin título, sin fortuna, pero con el descaro de amar a su hija, se salga con la suya. No mientras ella respire. Poco después, Beltrán recibe una nota que lo convoca en secreto. Es de Leocadia. Nos veremos en el pabellón, al anochecer. No tardes. Él acude, ingenuo,
pensando que podrá disculparse. Pero lo que encuentra es otra cosa. Una mujer transformada, con la voz de hielo y los ojos encendidos. «Me has desobedecido», dice sin preámbulos. Y aquí, las desobediencias se pagan. Beltrán intenta hablar, pero ella lo interrumpe. ¿Crees que Ángela te amará después de saber que todo esto fue una farsa? Que la boda era una transacción, que tú mismo cobraste por ella. Él se queda sin respuesta. Por primera vez, comprende la magnitud de su error. Pero ya es tarde. Leocadia lo observa con un gesto calculado, y su silencio es más amenazante que cualquier grito. Cuando sale del pabellón, el joven siente que algo se ha quebrado. No solo su compromiso, sino su lugar en la promesa. Lo que no sabe es que Leocadia, en ese mismo instante, ya ha decidido su próximo movimiento: atacar donde más duele. En la penumbra del pasillo, se detiene ante el retrato de Cruz de Luján. Por un instante, casi se diría que las dos mujeres, una ausente, la otra presente, se reconocen en su ambición. «Nunca subestimes a una madre herida», parece murmurar el cuadro. Y Leocadia, al mirarlo, sonríe con una calma que da miedo. Su venganza aún no ha empezado. La cámara invisible de los secretos de la promesa gira entonces hacia Curro, que ignora el peligro que se cierne sobre él. En el establo, prepara los caballos para la escapada prometida con Ángela. No imagina que ese viaje, que debía ser su paraíso, podría convertirse en su trampa. Y así cae la noche sobre la hacienda, una noche cargada de presagios. Cada lámpara encendida en los pasillos parece un ojo vigilante, cada sombra, un aliado de la traición. En algún rincón, Lope cierra con rabia el periódico. En otro, Petra reposa exhausta con las manos sobre el pecho. Y en la torre del ala este, Leocadia mira por la ventana, esperando el momento exacto para actuar. Porque en la promesa, los pecados no se gritan, se susurran. Y esos susurros, cuando crecen, son capaces de derrumbar imperios enteros. La mañana siguiente amanece con un silencio distinto, de esos que anuncian tormenta aunque el cielo aún esté despejado. El carruaje preparado frente al portón de la promesa espera con los caballos impacientes. Ángela, vestida con un abrigo claro y un sombrero que apenas logra ocultar su nerviosismo, mira hacia el palacio por última vez. No sabe si lo que siente es alivio o miedo. A su lado, Curro ajusta las riendas sin pronunciar palabra, pero en sus ojos hay una mezcla de esperanza y vértigo. Por fin podrá estar a solas con ella, lejos de las sombras de su madre, lejos de los secretos que los rodean. El cochero da un leve chasquido con la lengua y el carruaje empieza a moverse. A medida que se alejan, Ángela respira hondo, como si expulsara de su pecho todo el peso de los últimos días. Curro la observa, con una ternura que no necesita palabras. ¿Estás segura?, pregunta al fin, casi susurrando. Por primera vez en mi vida, responde ella. No quiero mirar atrás. El camino hacia la finca donde pasarán los 2 días prometidos serpentea entre colinas y olivos. A cada curva, el aire parece volverse más liviano, más sincero. Durante el trayecto, hablan poco, no porque no tengan qué decir, sino porque cada mirada lo dice todo. Curro, que ha aprendido a vivir midiendo cada gesto, siente que junto a ella puede, por fin, dejar de esconderse. Y Ángela, acostumbrada a ser una pieza en los planes de su madre, descubre el vértigo de ser dueña de sus propias decisiones. Mientras tanto, en la promesa, Leocadia camina por los pasillos como un fantasma que no necesita tocar el suelo para hacer ruido. Todos evitan cruzar su mirada. En la sala principal, el retrato de su difunto esposo parece observarla con reproche. Ella, sin embargo, no se detiene. Ya ha decidido su curso. Si su hija no regresa por amor, lo hará por miedo. Y si Curro es la causa de su rebeldía, se convertirá también en su castigo. Toma una hoja y escribe una carta. La pluma rasga el papel con furia contenida. Cada palabra es un veneno cuidadosamente medido. Curro Izquierdo no es lo que aparenta. Bajo su nombre se esconde la deshonra. Si mi hija no vuelve, haré saber a todos quién es en realidad. Sella la carta y la entrega a un criado. Que llegue a las manos adecuadas, ordena. El criado asiente sin comprender del todo. Pero Leocadia sí comprende. Esa carta es su venganza, su modo de recuperar el control que ha perdido. En la cocina, Lope sigue revisando los recortes de periódico. Simona intenta distraerlo ofreciéndole café, pero él no puede pensar en otra cosa. No es solo que roben mis recetas, dice, es que están usando mi voz. Cada palabra parece escrita por mí.
Candela, más práctica, intenta tranquilizarlo. Entonces, quizás lo haya hecho alguien que te admira. No, replica él, con una sombra en la mirada. La admiración no roba, Candela. La admiración firma con su propio nombre. Simona se cruza de brazos, pensativa. ¿Y si ha sido alguien de fuera del palacio? Lope niega lentamente. Solo alguien que trabaja conmigo conoce mis notas personales. He dejado el cuaderno en la despensa, bajo llave. ¿Y quién tiene esa llave?, pregunta Simona. El silencio que sigue es suficiente para que todos entiendan la gravedad del asunto. La única copia la tiene Petra. Pero Petra, ajena a las sospechas que empiezan a formarse en su contra, se encuentra en la enfermería, atendida por Samuel. El padre la obliga a descansar, pero ella se niega. No necesito reposo, necesito demostrarle a Cristóbal que puedo seguir, insiste. Samuel suspira, paciente. ¿Y a ti misma? ¿Qué tienes que demostrarte? Ella no responde, se gira hacia la ventana, evitando su mirada. En el fondo, la pregunta le duele porque la respuesta la asusta. No quiere ser invisible, no otra más que envejece sirviendo y acaba olvidada. Samuel, comprendiendo más de lo que ella dice, le deja un paño húmedo sobre la frente y reza en silencio. Fuera, el viento mueve las cortinas, y por un momento parece que la casa respira al ritmo de los pecados de sus moradores. Mientras tanto, en una carretera polvorienta, el carruaje de Curro y Ángela se detiene junto a un arroyo. El cochero baja para dar de beber a los caballos, y ellos se alejan unos pasos, buscando un poco de intimidad. El murmullo del agua se mezcla con el canto lejano de los pájaros. No me mires así, dice ella, sonriendo. ¿Así como? Como si tuvieras miedo de que desapareciera. Curro sonríe, pero en sus ojos hay una tristeza callada. Es que todo lo que es bello en mi vida tiende a desaparecer. Ángela le toma la mano. Entonces, prométeme que si alguna vez me pierdes de vista, cerrarás los ojos y me buscarás aquí, dice, llevándose su mano al corazón. Curro asiente, sin decir palabra. En ese instante, el mundo parece reducirse a ellos dos, al sonido del río y a una promesa que nadie ha pronunciado, pero que los une más que cualquier juramento. De regreso en el palacio, la carta de Leocadia ya ha sido entregada. El destinatario es Lorenzo de la Mata, que, intrigado por el contenido, sonríe al leerla. En ella no solo hay una amenaza, sino un arma. Si es cierto lo que la mujer insinúa, que Curro no es quien dice ser, podría usar esa información a su favor. Así que el mozo tiene secretos, murmura, doblando la carta con deleite. Para Leocadia, cada palabra escrita era una trampa, para Lorenzo, una oportunidad. Y en esa alianza silenciosa entre la ambición y la ruina, ambos encontrarán un beneficio temporal, sin saber que han encendido una mecha imposible de apagar. Mientras tanto, Beltrán, consumido por la culpa, cabalga hacia la posada donde se alojan Ángela y Curro. Su intención no es noble, sino confusa. Quiere pedir perdón, pero también busca redimirse a ojos de Leocadia. Sin embargo, la verdad lo golpea antes de llegar. Desde la distancia, ve a la pareja reír junto al fuego, ajena al mundo. Esa imagen lo desarma. Por primera vez entiende que, aunque su boda hubiese tenido lugar, nunca habría tenido el amor de Ángela. Gira el caballo y se aleja, con la certeza amarga de haber sido solo una pieza en un tablero que ya no le pertenece. Enora, ajena a ese drama, vuelve al hangar al caer la tarde. Encuentra a Manuel concentrado en sus planos. Él la saluda con una sonrisa tímida. ¿Has hablado con Toño?, pregunta. Sí, pero no creo que haya más que hablar, responde ella, evitando su mirada. Manuel asiente, ambos guardan silencio unos segundos. A veces, dice él finalmente, alejarse de alguien no significa dejar de quererlo. Ella lo mira, sorprendida por la madurez de sus palabras. Y a veces, añade con una media sonrisa, quedarse tampoco significa que haya esperanza. El silencio entre ellos no es incómodo, sino lleno de respeto. Dos almas heridas reconociéndose en la distancia. Al caer la noche, en los establos, Simona y Candela siguen hablando del asunto del periódico. No podemos acusar a Petra sin pruebas, dice Candela, podríamos equivocarnos. Simona, más visceral, responde. Yo la vi cerca de la despensa anoche. No era su turno. Lope, que las escucha, cierra el puño.
No quiero juicios, solo la verdad. Mañana hablaré con ella. Pero lo que ignora es que Petra, enterada de los rumores, ya ha decidido adelantarse. Esa misma noche, en su habitación, abre el cajón donde guarda sus pocas pertenencias y saca el cuaderno de Lope. Lo observa con una mezcla de arrepentimiento y miedo. No lo robó por maldad, sino por necesidad. Quería demostrar que podía ser algo más que una sirvienta. Pero la culpa ya es un peso insoportable. Lo coloca dentro de un sobre y escribe: no todo lo que se roba es por ambición. A veces, es por hambre de reconocimiento. Mientras el sobre espera sobre la mesa, Petra apaga la vela. El cuarto se sumerge en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo, llora en silencio. De vuelta al viaje, la noche ha caído sobre Ángela y Curro. En la pequeña posada donde se alojan, las sombras bailan sobre las paredes, y el fuego proyecta sobre ellos una calidez inesperada. Ella se sienta junto a la ventana, mirando la luna. Mi madre no nos dejará en paz, dice de pronto. No puede alcanzarnos aquí, responde Curro. No subestimes su odio, es más fuerte que el amor. Él se levanta y se acerca, poniéndose detrás de ella. Entonces que nos odie, pero no nos tendrá. Sus palabras suenan firmes, pero en el fondo ambos saben que Leocadia no necesita presencia para destruir. Le basta con una palabra, una insinuación, una mentira bien colocada. En la promesa, Leocadia recibe la respuesta de Lorenzo. Una visita nocturna, un acuerdo sellado en penumbras. Si me ayudas a hundirlo, dice ella, tendrás tu recompensa. Lorenzo se inclina con una sonrisa. Lo único que necesito es que el secreto sea real. Leocadia lo mira con frialdad. Lo es, y cuando salga a la luz, Curro no volverá a mirar a mi hija sin vergüenza. En esa frase se condensa toda su crueldad. No le importa la verdad, sino el efecto. Lo que Leocadia busca no es justicia, sino castigo. Pía, ajena a esas intrigas, acompaña a María Fernández en su viaje hacia la casa de Paca, la partera. El camino es largo y húmedo, y la joven apenas habla. Pía intenta consolarla contándole su propia experiencia, pero el miedo de María es más fuerte. No quiero morir, señora Pía, susurra entre sollozos, pero tampoco puedo vivir con esto. Pía la abraza con ternura. Vivir no siempre significa seguir respirando, hija, a veces, es atreverse a cambiar el destino. Las palabras caen como bálsamo, pero también como presagio. En ese mismo instante, en la habitación de Leocadia, el reloj marca la medianoche. Ella escribe una segunda carta, esta vez dirigida a Beltrán. No con reproches, sino con una propuesta. Si me ayudas a traer de vuelta a mi hija, te prometo restituirte lo que perdiste. Dinero, reputación, futuro. Sella el sobre y sonríe. La madre herida ha vuelto a ser estratega. Su tablero está dispuesto, las piezas, en movimiento. Pero en la posada, a kilómetros de allí, Ángela se despierta sobresaltada. Ha tenido una pesadilla. Su madre en la ventana, observándola. Curro, medio dormido, la tranquiliza. Solo fue un sueño. No, responde ella, fue un aviso. Sus palabras quedan suspendidas en el aire, como una premonición que el amanecer confirmará. Al despuntar el alba, una figura se acerca a la posada. Es Beltrán, lleva la carta de Leocadia en el bolsillo, el rostro demacrado y la conciencia dividida. No sabe si obedecer o rebelarse, pero el amor, ese que nunca tuvo, pero que aún finge sentir, lo empuja hacia el error. Dentro, Ángela y Curro desayunan junto al fuego. Ella ríe por primera vez en días, y esa risa, tan pura, se clava en el alma de Beltrán cuando los ve por la ventana. Da un paso atrás, el viento le arrebata la carta de las manos y la hace volar hacia el río. La observa perderse en el agua y, por primera vez, siente que algo dentro de él también se libera. No volverá a ser cómplice de Leocadia. Pero ese gesto, aunque noble, llega demasiado tarde. Lorenzo ya ha puesto en marcha su propia versión de la historia. De vuelta en el palacio, la marquesa Cruz escucha rumores sobre una revelación que podría cambiarlo todo. Su instinto la alerta, pide informes a Petra, que la esquiva. La tensión crece, la promesa, ese santuario de apariencias, comienza a temblar de nuevo, como si la traición de uno fuera el eco de las mentiras de todos. El día siguiente se levanta con un aire pesado, casi irrespirable, como si el amanecer mismo dudara antes de iluminar las paredes del palacio. En la promesa, los murmullos reemplazan a los saludos,
Los sirvientes bajan la voz cada vez que el nombre de Curro se pronuncia. Nadie sabe de dónde surgió el rumor, pero todos lo repiten como si fuese una verdad incontestable. El mozo no es quien dice ser. Algunos aseguran que su apellido es falso, otros que huye de un pasado oscuro. Lo único cierto es que el veneno de la sospecha ya se ha infiltrado en cada rincón de la casa. Leocadia, en su escritorio, observa satisfecha el efecto de su carta. No necesitó levantar la voz ni aparecer en escena, bastó con plantar la duda. Ese era su talento, destruir sin ensuciarse las manos. Su plan había sido sencillo, casi elegante. Insinuar, no acusar, sugerir, no afirmar. La mentira, si se viste de insinuación, se vuelve indestructible. Y mientras el rumor crece, ella se mantiene en silencio, como una araña que espera en el centro de su red. En el ala de servicio, Yana nota la tensión apenas cruza la cocina. Lope, con el rostro ensombrecido, revisa un sobre que alguien ha dejado sobre la mesa de madrugada. Dentro está su cuaderno, el que creía perdido, acompañado de una nota escrita con pulso tembloroso. Ninguna firma, solo una frase. No todos robamos por dinero. Aquellas palabras lo desconciertan más que la propia traición. Las lee una y otra vez, buscando en la caligrafía una pista, un gesto de arrepentimiento que pueda redimir al culpable. Pero lo único que encuentra es el peso de la decepción. Se sienta, en silencio, y siente que algo en su interior se quiebra. No es la pérdida del cuaderno, sino la pérdida de confianza. Enora, que pasa de camino al hangar, se detiene un instante al verlo así, pero no dice nada. Sabe que hay dolores que solo el tiempo puede traducir. Beltrán regresa a la promesa al caer la tarde, cubierto de polvo y con el alma vacía. Cada paso dentro del palacio le resulta más ajeno que el anterior. Busca a Leocadia, pero al encontrarla comprende que ya no hay espacio para el perdón. Ella no lo recibe con furia, sino con indiferencia, que duele más. Ya no necesito tus disculpas, dice ella, sin levantar la mirada del libro que finge leer. Has hecho lo que debías, mostrarme quién eres. Él intenta hablar, pero la voz se le rompe. No sabe si lamenta haberla traicionado o haberla obedecido. En su interior, ambas cosas pesan lo mismo. Se retira sin decir palabra, consciente de que el lugar que ocupaba, como prometido, como aliado, como cómplice, ha sido borrado para siempre. En una habitación distante, Curro ignora por completo la tormenta que se cierne sobre su nombre. Está en el jardín de la posada, junto a Ángela, observando el atardecer que tiñe el cielo de cobre. Ella apoya la cabeza en su hombro, pero hay un temblor en sus dedos que no logra ocultar. Desde que partieron, un presentimiento la atormenta, como si el amor que viven fuera un préstamo condenado a vencerse pronto. Mira a Curro y ve en él la pureza que su madre desprecia, la nobleza que nunca conoció entre los suyos. Pero también siente el miedo a perderlo, a que el mundo, ese mundo que no perdona los amores imposibles, se interponga entre ellos. El eco de un carro acercándose rompe el silencio del campo. Es un mensajero. Trae un sobre con el sello de la promesa. Curro lo abre, y sus ojos se enturbian al leer la primera línea. No hay firma, pero el contenido es devastador. Tu verdadero nombre volverá a condenarte. No podrás esconderte para siempre. El papel tiembla en sus manos. Ángela lo mira, alarmada. Él intenta sonreír, fingir calma, pero la palidez lo delata. No necesita leer más para entender que su secreto, el que creía enterrado, ha sido desenterrado de nuevo. Aquel instante marca un antes y un después. Curro, que había creído empezar de cero, siente que el pasado vuelve a reclamarlo como una sombra obstinada. Por primera vez duda de todo. De su libertad, de su amor, incluso de su propio nombre. En su mente resuenan las palabras de Yana, las advertencias de Alonso, los silencios de Cruz. Todo lo que alguna vez fue ocultado parece ahora regresar con el eco de un destino que no da tregua. Ángela, al ver su angustia, comprende que algo más grande los acecha. Le toma la mano y la aprieta con fuerza. No pregunta, porque intuye que la respuesta la heriría. En cambio, se limita a observarlo con esa mirada que siempre ha tenido el poder de detener el mundo. Pero ni siquiera el amor puede contra las mentiras que Leocadia ha sembrado. En la cocina, el hallazgo del cuaderno se convierte en noticia. Candela intenta alegrar a Lope, pero la decepción sigue marcando su voz. Al menos lo has recuperado, dice ella con dulzura. Sí, pero algo se perdió que no podré recuperar nunca, responde él. Y lo que se perdió no es solo un objeto,
sino la inocencia de creer que la promesa era un refugio de lealtades. Ahora sabe que incluso entre quienes comparten el pan hay traiciones más amargas que el hambre. Esa misma noche, Leocadia recibe noticias de Lorenzo. El rumor sobre la verdadera identidad de Curro se ha esparcido con rapidez. Algunos criados aseguran haberlo escuchado de boca del propio Lorenzo, otros dicen que vino de un comerciante en la villa. No importa, lo esencial es que el daño ya está hecho. Leocadia se sirve una copa de vino y se sienta frente al fuego. Observa las llamas con satisfacción helada. Cree haber ganado, pero en el fondo no entiende que lo que ha encendido no es una victoria, sino una hoguera que terminará por consumirla también. En la habitación de María Fernández, Pía pasa la noche a su lado, velando su sueño. La joven, agotada tras el viaje, respira con dificultad. La partera le ha dado un brebaje para aliviar el dolor, pero la fiebre no cede. Pía, conmovida, le acaricia la frente y murmura: a veces, la vida nos exige pagar precios injustos por decisiones necesarias. Nadie responde, solo el crepitar de la vela acompaña su pensamiento. En esa habitación silenciosa, la fragilidad de la vida y la dureza de las decisiones femeninas se funden en una misma imagen. Fuera, el viento sopla con fuerza, y en los establos, Lope encuentra algo inesperado. Bajo un manto de harina, entre los sacos de azúcar, halla un trozo de papel arrugado. Una receta a medio escribir, con la firma de Madame Cocotte, y manchas de grasa idénticas a las suyas. Su corazón le hit con fuerza. No es solo una pista. Es la prueba de que la traición vino de dentro. El detalle lo estremece. No hay duda, la letra es de Petra. Por un instante siente rabia, luego compasión. Entiende que ella no rogó por malicia, sino por vacío. Y eso, paradójicamente, lo hiere más. Mientras tanto, Ángela y Curro discuten si regresar o no al palacio. Ella quiere quedarse, prolongar la ilusión de un amor sin vigilancia. Pero él sabe que huir no detendrá la marea que se acerca. Si no vuelvo, dice él con voz baja, mi silencio hablará peor de mí que cualquier mentira. Ella lo abraza, sintiendo el pulso de su corazón agitado. En ese abrazo, ambos comprenden que el tiempo del refugio ha terminado. El viaje que empezó como un acto de amor se ha convertido en el preludio de una tragedia. En la promesa, el rumor ya ha llegado a oídos de los Luján. Manuel, ocupado en el hangar, escucha los comentarios de los criados con incredulidad. Sabe lo que significa para Curro cargar con un pasado marcado por los secretos de su madre. Sin pensarlo, decide ir a hablar con él en cuanto regrese. Siente una responsabilidad fraterna, una lealtad que no necesita sangre para existir. Esa noche, mientras las luces del palacio se apagan una a una, Leocadia se asoma al balcón. El aire frío le golpea el rostro, pero no retrocede. En su mente, la figura de su hija la persigue. La sonrisa de Ángela, su ternura, su determinación. Todo eso se ha convertido en un reflejo doloroso. La madre que un día soñó en ascender socialmente ha acabado perdiendo el único amor verdadero que tenía. Pero todavía no lo admite. Aún se dice que todo lo hace por protegerla. Curro y Ángela cabalgan de regreso. Ninguno de los dos habla. El silencio entre ellos es un muro invisible. Él lleva la carta aún en el bolsillo, como si el papel ardiera contra su piel. Ella intenta buscar su mirada, pero él no se atreve. En su mente, las palabras del mensaje se repiten una y otra vez, erosionando su confianza. Tu verdadero nombre volverá a condenarte. Cuando finalmente atraviesan el portón del palacio, el ambiente se vuelve opresivo. Los criados los observan con una mezcla de curiosidad y compasión. Ángela lo nota y siente un escalofrío. No entiende, pero intuye. Leocadia aparece en lo alto de la escalera, serena, impecable. Hija, dice con voz melodiosa, qué alegría verte regresar. Ángela se detiene, desconcertada por ese tono dulce. Curro baja la cabeza, consciente de que acaba de entrar en la trampa. Leocadia avanza hacia ellos con paso lento, estudiando cada gesto de su hija, cada mirada furtiva entre los dos. He oído cosas extrañas, añade. Dicen que este joven no es quien aparenta, que su apellido no le pertenece. Ángela la mira horrorizada. ¿Qué estás diciendo, madre? Pero Leocadia no responde, solo se gira hacia Curro, que no puede sostener su mirada. En ese momento, el silencio se vuelve insoportable. No hay gritos, no hay acusaciones, solo el peso de una verdad torcida cayendo como una piedra en el agua. Ángela siente cómo el suelo se abre bajo sus pies. No sabe qué duele más,
si la posible mentira de Curro o la certeza de la maldad de su madre. Leocadia, en cambio, siente una paz enferma. El orden, su orden, parece restaurarse. Pero ignora que ese triunfo momentáneo la dejará más sola que nunca. Esa noche, Curro se encierra en el establo. Mira las estrellas y piensa en su madre, en Yana, en todo lo que su vida ha intentado ocultar. No le teme al castigo, sino al desprecio. Sabe que en los ojos de Ángela ya hay dudas, y esas dudas son la peor herida. En la habitación de arriba, Ángela llora sin hacer ruido. Recuerda las palabras de su madre, los gestos de Curro, los silencios. Se siente atrapada entre dos lealtades imposibles, la sangre y el amor. Y en medio de esa noche sin consuelo, comprende que quizás Leocadia tenía razón en una cosa. La vida es una transacción. Solo que ella está dispuesta a pagar con el corazón. La madrugada cae espesa sobre los muros de la promesa, y el viento golpea las contraventanas como si quisiera arrancarles un secreto. En el establo, Curro permanece despierto, sentado sobre una bala de paja, con los ojos perdidos en el vacío. No reza, no maldice, solo respira. Su mente vuelve una y otra vez a la carta anónima, a las miradas inquisitivas, al eco de las palabras de Leocadia. Sabe que mañana todo será distinto. La mentira que ella ha lanzado al aire se habrá convertido en verdad para todos. Y esa certeza lo consume más que el miedo. En el piso superior, Ángela no logra dormir. Cada vez que cierra los ojos, ve el rostro de su madre iluminado por esa calma cruel que precede a la destrucción. Se pregunta en qué momento se rompió el lazo que las unía. Tal vez cuando empezó a amar de verdad, cuando se negó a ser instrumento de los planes ajenos. Comprende que la batalla ya no es por Curro, sino por su libertad. Y esa comprensión la fortalece, aunque le duela. El amanecer llega gris, sin promesas de sol. Los criados evitan cruzarse con Curro, temerosos de mancharse con la sombra del escándalo. Petra lo observa desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y lástima. Ella también conoce el peso de los juicios ajenos. Quizás por eso, cuando Lope aparece en la cocina con el cuaderno en la mano, decide no esconderse más. Él la mira fijamente, sin rabia ni desprecio, solo con una tristeza que corta el aire. No necesitas decirme nada, le susurra ella antes de que hable. Lo hice, sí, pero no para hacerte daño. Sus palabras, dichas sin excusas, resuenan sinceras. Lope baja la mirada, incapaz de odiarla. En el fondo comprende que su necesidad de reconocimiento es la misma que lo impulsa a cocinar. Ambos buscan existir a través de algo que otros vean. No hay vencedores en esa verdad, solo dos almas cansadas. Decide guardar silencio y se aleja. Petra se queda sola, observando la puerta que acaba de cerrarse. Por primera vez entiende que el perdón no siempre llega como un gesto, sino como una ausencia de venganza. Y en esa ausencia, encuentra una forma torpe pero real de redención. Mientras tanto, en el comedor principal, Leocadia prepara su escena final. Ha ordenado servir el desayuno más abundante que se recuerde en semanas. Pan recién horneado, frutas, miel, café. Todo parece en calma, pero esa abundancia es solo una máscara. Quiere que todos estén presentes, quiere testigos. Cuando Curro entra, el silencio lo recibe como un juicio. Leocadia se levanta despacio, su voz suena melodiosa, casi maternal. «Qué curioso», dice mientras sirve el café. Los rumores corren más rápido que los caballos. Cada palabra suya es una piedra cuidadosamente lanzada. Curro la escucha sin pestañear, pero en su pecho la rabia empieza a latir. No soporta ver cómo convierte su vergüenza en espectáculo. Cuando finalmente habla, lo hace con una calma que sorprende a todos. Si quiere decir algo, dígalo ahora, doña Leocadia. Pero hágalo mirándome a los ojos. Esa frase corta la sala en dos. Ángela siente que el aire se le escapa. Leocadia sonríe, pero su mirada revela una fisura. No esperaba que él tuviera el coraje de enfrentarse. Los criados, petrificados, observan desde la distancia. Curro se adelanta un paso, su voz firme, sin temblores. Mi nombre verdadero es Marcos de Luján, hijo de Dolores Expósito. No tengo vergüenza de lo que soy. Si eso la ofende, lo lamento. Pero no me esconderé más. Las palabras resuenan como un trueno. Nadie se atreve a moverse. Leocadia siente que el suelo se le escapa. No porque haya perdido el control del relato, sino porque el muchacho ha hecho algo que ella no comprende. Transformar la vergüenza en verdad. Todo su poder se basaba en el silencio, y ahora el silencio ha muerto.
Ángela se levanta de la mesa, con lágrimas que no son de pena, sino de orgullo. Por primera vez ve en Curro al hombre que ama, no al joven vulnerable que quiso proteger. Se acerca y se coloca a su lado, sin decir nada. Ese gesto, más que cualquier palabra, destruye el imperio de su madre. Leocadia intenta recomponerse, pero su voz suena quebrada. Así que era cierto, susurra. Curro la mira con serenidad. Lo que es cierto es que nadie puede humillarme por la verdad que me pertenece. La tensión se disuelve en un silencio que duele más que el grito. Beltrán, que ha presenciado la escena desde la puerta, baja la cabeza con vergüenza. Comprende que ha sido un instrumento, un cómplice involuntario de una crueldad. Se acerca lentamente a Curro y le tiende la mano. No dice nada, pero ese gesto, nacido de la culpa, es la primera grieta en la soledad del joven. Ángela observa a su madre, esperando un signo de humanidad, una disculpa, una palabra. Pero lo único que recibe es una mirada vacía. En ese instante entiende que no hay retorno. Leocadia ha elegido su orgullo sobre el amor. En el hangar, Manuel recibe la noticia por boca de Toño. Deja caer las herramientas y sale sin pensar. Cruza el patio con paso decidido, dispuesto a defender a Curro como hermano. Cuando lo encuentra, le pone una mano en el hombro, sin necesidad de discursos. Entre ellos hay una complicidad silenciosa, tejida con pérdidas compartidas. En los ojos de Manuel hay respeto, en los de Curro, una gratitud que no necesita palabras. Esa mañana, mientras el rumor se apaga bajo el peso de la verdad, la atmósfera en la promesa cambia. Lo que Leocadia pretendía usar como arma se convierte en espejo. Todos ven en su venganza una forma de miseria que ya no puede disimularse. Incluso los criados, que antes le temían, ahora la miran con compasión, y esa compasión es su derrota más amarga. Martina, al enterarse de lo ocurrido, busca a Curro. Lo encuentra en los jardines, observando los árboles que el viento sacude. Sin hablar, se sienta a su lado. Sabe que las palabras sobran, pero aún así las pronuncia, despacio, como quien repara una herida con los dedos. Hay batallas que no se ganan humillando al enemigo, sino sobreviviendo a su odio. Él la escucha, y por primera vez en días, sonríe levemente. Ese gesto, pequeño pero sincero, es un respiro entre tanto dolor. Enora, desde el taller, observa a Manuel por la ventana. Sabe que el escándalo afectará a todos, incluso al hangar, donde la reputación vale tanto como el talento. Pero en el fondo siente admiración. Ve en Curro la valentía que a veces le falta a ella. Y esa idea la impulsa a regresar a su banco de trabajo con una nueva energía. Quizás la libertad, piensa, empieza en el momento en que uno deja de pedir permiso para ser quien es. En la cocina, Lope termina su jornada temprano. Ha decidido no contarle a nadie que fue Petra quien robó sus recetas. Sabe que, si lo hiciera, ella perdería su puesto. Y aunque el orgullo le exige justicia, su conciencia le impide condenarla. Candela lo observa, sospechando la verdad, pero no lo presiona. Lope guarda silencio, y ese silencio se convierte en su forma de misericordia. Petra, al enterarse de que no ha sido delatada, rompe a llorar sola en su cuarto. Por primera vez en años, no reza por compasión, sino por gratitud. Comprende que la piedad puede venir de donde menos se espera. Esa misma tarde, María Fernández despierta después de la operación. Su rostro está pálido, sus labios resecos. Pía, a su lado, le toma la mano con ternura. La joven abre los ojos, desorientada, y en su mirada hay algo que mezcla alivio y culpa. Ha sobrevivido, pero una parte de ella se ha perdido en el proceso. Pía lo sabe y no la juzga. En silencio, le acaricia el cabello y le promete que nada de lo que ha hecho la convierte en menos mujer. El dolor compartido entre ellas se transforma en un pacto silencioso de comprensión. En la biblioteca, Leocadia revisa los libros sin leerlos. El sonido lejano de las risas en el patio la envenena. No puede soportar la idea de que, después de todo, su hija haya elegido a un hombre como Curro por encima de ella. En el fondo, lo que la destruye no es el fracaso del plan, sino la constatación de que ya no tiene poder. La soledad empieza a devorarla, y el orgullo se le vuelve un peso insoportable. Al caer la noche, Ángela entra en su habitación y ve una caja sobre la mesa. Dentro hay una carta. La caligrafía de Beltrán es torpe, pero sincera. He sido parte del daño, aunque no quise serlo. Si alguna vez puedes perdonarme, sabré que no he sido un cobarde del todo. La joven guarda la carta sin rencor. En ese gesto hay compasión, y en la compasión, una forma de madurez que su madre nunca entenderá.
Curro, en cambio, pasa la noche en los establos, junto a los caballos. Observa el cielo estrellado y siente, por primera vez, que puede respirar sin miedo. Ha enfrentado su verdad y ha sobrevivido. Sabe que aún le esperan nuevas batallas, pero también sabe que ya no huye. Ese pensamiento lo reconcilia con la vida. Mientras el silencio se adueña del palacio, Leocadia desciende las escaleras con paso incierto. Se detiene ante el retrato de su difunto esposo y se ve reflejada en el vidrio. No reconoce a la mujer que mira. Lo que ve no es elegancia ni autoridad, sino vacío. Toca el marco del cuadro como buscando apoyo, pero lo único que siente es el frío del mármol. Entiende, aunque no lo diga, que su guerra ha terminado. Pero aún no sabe perder sin destruir. En el amanecer siguiente, Martina se cruza con Curro en el jardín. Lo saluda con una sonrisa tímida y le entrega un pequeño amuleto de madera. Mi abuela decía que esto ahuyenta las mentiras, le dice. Curro lo acepta con gratitud. Sabe que no hay objeto capaz de alejar la mentira, pero el gesto le recuerda que no está solo. Esa misma mañana, cuando el sol finalmente rompe la neblina, Ángela se presenta en el despacho de su madre. No hay lágrimas ni súplicas, solo una serenidad que nace de la determinación. No me marcharé, dice con calma, pero tampoco volveré a obedecerte. Leocadia intenta replicar, pero las palabras no salen. Su hija ha aprendido el lenguaje que ella jamás dominará. El del silencio que se impone sin necesidad de gritar. Ángela se retira, y cuando la puerta se cierra, Leocadia siente que el eco de sus pasos es la confirmación de una derrota definitiva. La casa que había convertido en escenario de sus triunfos se le vuelve prisión. La promesa ya no le pertenece. El nuevo día despierta con un brillo tenue sobre las colinas de la promesa. La luz se filtra por las ventanas como si el sol dudara en entrar en una casa que huele todavía a secretos. En el aire flota una calma engañosa, esa quietud que llega después de la tormenta pero antes del verdadero silencio. Todos parecen más ligeros, salvo Leocadia, cuya silueta en el corredor se ha vuelto un eco de lo que fue. Ella camina despacio, sin rumbo. Cada puerta cerrada a su paso es un recordatorio de su derrota. Los criados la saludan por costumbre, pero ya no bajan la cabeza. Su respeto se ha transformado en distancia. Leocadia siente ese cambio como una herida invisible. No entiende cómo un simple rumor pudo volverse contra ella, cómo su propia hija la mira ahora con una mezcla de tristeza y compasión. Y esa compasión, lo sabe, duele más que el odio. En el jardín, Ángela observa el amanecer sentada sobre la fuente. Las manos le tiemblan, pero su mirada es firme. Todo en ella ha cambiado desde la víspera. La muchacha dócil ha dado paso a una mujer que ya no necesita permiso para respirar. Las palabras de Curro, pronunciadas ante todos, le resuenan en la memoria. Sabe que aquel acto de valentía no solo lo liberó a él, sino también a ella. Ya no siente miedo, solo una serenidad extraña, nacida de la verdad. Curro se acerca en silencio, con el rostro sereno, aunque en sus ojos aún leite el cansancio. No hablan, no hace falta. Entre ellos se ha formado un lenguaje sin palabras, hecho de gestos y miradas que dicen más que cualquier promesa. Se sientan uno junto al otro, observando cómo el sol se levanta lentamente. Y por un momento, el tiempo parece detenerse. La casa detrás de ellos, con sus muros centenarios, parece observarlos con un respeto nuevo, como si reconociera que incluso entre sus sombras pueden hacer algo limpio. Leocadia los ve desde una ventana alta. En su rostro no hay furia, sino agotamiento. Por primera vez comprende el peso real de su ambición. Todo lo que hizo, cada mentira, cada cálculo, cada manipulación, lo justificó en nombre del amor maternal, pero ahora ve con claridad que lo que buscaba no era amor, sino control. Esa revelación la quiebra por dentro. Se sienta en la penumbra de su despacho y deja que el silencio la devore. Nadie entra a consolarla, nadie se atreve a romper el aislamiento que ella misma ha construido. Mientras tanto, en la cocina, la vida retoma su ritmo. El sonido de los cuchillos, el vapor de las ollas, el murmullo de las voces femeninas. Lope prepara el desayuno con una concentración que roza la melancolía. Candela lo observa y percibe en él una calma distinta, la serenidad de quien ha perdonado sin que nadie se lo pidiera. Cuando Petra entra con la mirada baja, él no la ignora. Le sirve una taza de café caliente, sin decir palabra. Ella la acepta con las manos temblorosas. Ninguno menciona el pasado, pero en ese gesto cotidiano hay algo más fuerte que las disculpas. Una reconciliación silenciosa. Petra,
Mientras bebe el café, siente por primera vez en mucho tiempo que pertenece a ese lugar. No como una sombra, sino como alguien visible. En sus ojos se asoma un brillo que nadie le había visto antes, un destello de humanidad. Comprende que la vergüenza no desaparece, pero se puede habitar de otra forma, más digna, más humilde. Lope, por su parte, vuelve a escribir en su cuaderno. Las primeras líneas son torpes, pero llevan una emoción nueva. Ya no escribe para ser admirado, sino para recordarse que, incluso entre las decepciones, la belleza puede seguir existiendo. En el cuarto de María Fernández, la atmósfera es tenue. El olor a hierbas y cera derretida llena el aire. Pía se sienta junto a la cama, observando el rostro pálido de la joven. Cuando María abre los ojos, las lágrimas no tardan en brotar. No son lágrimas de dolor físico, sino de algo más hondo. La conciencia del precio que ha pagado. Pía la toma de la mano y le habla con voz baja, sin sermones. Le dice que sobrevivir no siempre significa salir ilesa, que hay heridas que se vuelven parte de quien somos. María asiente, sin palabras. Su respiración es lenta, su mirada tranquila. Sabe que el futuro no será fácil, pero también sabe que todavía existe. El mediodía llega, y con él, un rumor diferente se extiende por la promesa. Nadie habla ya de la carta ni del apellido de Curro. Ahora todos comentan el gesto de Ángela, su valentía al permanecer al lado del joven cuando el escándalo estalló. Algunos la critican en voz baja, pero la mayoría la admira. En un lugar donde las apariencias lo eran todo, ella ha elegido el amor por encima del estatus. Esa elección, aunque silenciosa, altera el equilibrio de la casa más que cualquier rebelión. Manuel, en el hangar, siente orgullo por su hermano. Lo imagina enfrentando a Leocadia con la frente en alto y sonríe, recordando sus propios días de lucha contra las convenciones. Enora lo observa desde el otro extremo del taller. Hay en su mirada una chispa de ternura. Ambos comprenden, sin decirlo, que las pequeñas victorias también son formas de libertad. Afuera, el motor del avión rugiendo parece simbolizar esa misma energía de renacer. Por la tarde, Leocadia intenta recuperar algo de dignidad. Se viste con esmero, se peina con cuidado y baja al salón principal. Quiere mostrarse serena, como si nada la afectara, pero su paso carece de la firmeza de antes. Cuando los criados la saludan, ya no hay obediencia, solo cortesía. Esa diferencia sutil la hiere más que un insulto. Se detiene ante el espejo del vestíbulo y se observa. Las arrugas que siempre disimuló con cuidado ahora se le revelan como marcas de una vida vivida contra los demás. Por primera vez, se ve vieja, cansada, humana. Ángela, al verla pasar, siente una punzada de compasión. Se debate entre el rencor y la piedad. Sabe que su madre no cambiará, pero también sabe que odiarla la haría igual de fría. Decide entonces perdonarla, no por bondad, sino por liberarse. El perdón no la reconcilia con Leocadia, sino consigo misma. Cuando más tarde la encuentra sola en la galería, se limita a inclinar la cabeza en señal de respeto. No dice nada, ese silencio es su último gesto de amor. Curro, desde el jardín, los observa a ambas sin ser visto. Comprende que el verdadero triunfo no fue defender su nombre, sino haber transformado el miedo en verdad. Ha aprendido que la dignidad no se mendiga ni se hereda, se conquista cada día. En su pecho ya no hay rencor, solo una serenidad nueva. Mira a Ángela caminar entre los rosales y siente que, pese a todo, el amor sigue siendo posible. Tal vez esa sea la única promesa que importa. Al caer la tarde, Lope sale al patio con su cuaderno bajo el brazo. Se sienta en el banco donde solía escribir al amanecer. Candela le lleva una taza de té y se queda a su lado. Él abre una página en blanco y escribe: no hay traición sin deseo de pertenecer, ni perdón sin comprensión. Sonríe, por primera vez en mucho tiempo, siente que sus palabras no nacen del orgullo, sino de la vida misma. Candela lo observa, emocionada, sin interrumpirlo. El sol se pone detrás del viñedo y tiñe todo de dorado. La cocina, por un instante, deja de ser un lugar de trabajo y se convierte en refugio. Pía, desde la ventana del pasillo, contempla ese mismo atardecer. En su mente resuena una idea que no se atreve a pronunciar. Que las mujeres de la promesa, cada una a su modo, están aprendiendo a desafiar el destino impuesto. Algunas desde el amor, otras desde el dolor. Pero todas, poco a poco, están escribiendo una historia que no pertenece a los hombres que las rodean, sino a ellas mismas. Leocadia, encerrada en su habitación, siente que el tiempo se le ha vuelto enemigo.
Los recuerdos la asaltan sin piedad. La infancia de Ángela, los días de pobreza, la obsesión por asegurarle un futuro brillante. Todo eso que creyó hacer por amor se revela ahora como un laberinto de egoísmo. La certeza la aplasta, pero no llora. Tal vez porque sabe que las lágrimas ya no sirven de expiación. Solo se levanta, abre la ventana y deja que el aire frío le golpee el rostro. Respira hondo, buscando una absolución que el mundo no le concederá. En la sala principal, Ángela y Curro caminan despacio. No se toman de la mano, pero la cercanía entre ellos basta para hablar de todo lo que aún no han dicho. Ella le confiesa con los ojos lo que su voz no puede pronunciar, que lo ama no a pesar de su verdad, sino por ella. Él asiente, sin palabras. Saben que el camino no será fácil. La promesa ha sido testigo de demasiadas traiciones como para permitirles un final simple. Pero también saben que, en medio de tanto engaño, su amor ha nacido limpio, y eso ya es un milagro. La noche cae, los candelabros se apagan uno a uno. El silencio vuelve a ocupar la casa, pero ya no es el silencio del miedo, sino el de la paz que sigue a la aceptación. En el despacho, Leocadia cierra su diario y lo guarda en un cajón. En la cocina, Lope apaga la lámpara. En el cuarto de María, Pía le arropa con un gesto maternal. En el hangar, Manuel y Enora observan las estrellas sobre el fuselaje del avión. Y en el jardín, Curro y Ángela se despiden del día con una sonrisa que no necesita palabras. La cámara invisible de la memoria se eleva sobre los techos de la promesa. Desde arriba, la casa parece más pequeña, más humana. Sus luces, que titilan en la oscuridad, no son las de un palacio orgulloso, sino las de un hogar que intenta renacer después del caos. La vida continúa, imperfecta, pero posible. Y así termina este capítulo, no con una victoria ni con una derrota, sino con un reconocimiento, que incluso los errores pueden ser semillas de verdad, y que, a veces, perderlo todo es la única forma de empezar a vivir.